Y bueno, pues ya justo a tiempo para empezar nuestro siguiente panel. Este siguiente panel es un tema que tocamos un poco en tanto en la ponencia anterior como en el panel anterior. Vamos a estar viendo cuál es el papel de las mujeres durante esta pandemia. Para este panel va a estar presentando con nosotros Tania. Voy a dejar que les dé un breve saludo y les leo su semblanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Súper. Pues muy bien, les cuento, las dejo ahí en directo para que vean su carita. El papel de las mujeres durante COVID-19. En este panel vamos a estar hablando cómo la violencia contra las mujeres es la violación de sus derechos humanos, tanto en espacios privados como público, ¿no? Creo que esto es algo que quizás puede parecer un poco obvio, pero pues estamos en el Día de las Mujeres, no está de más destacarlo. Las Naciones Unidas definen la violencia como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Aunado a esto, la crisis humanitaria en general ponen a las mujeres en mayor riesgo de violencia. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado mundialmente el alcance de la violencia hacia las mujeres. En esta ponencia, Tania va a hacer un análisis sobre este tipo de violencia, así como la situación a las que se enfrentan las mujeres en el contexto global actual. Tania Grisela Arriaga Molina es una consultora independiente. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Cuenta con 10 años de experiencia en la Administración Pública Federal en temas relativos a los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Su trayectoria profesional inició en la Unidad de Género de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde colaboró en diversas actividades como el Programa de Sensibilización y Difusión Cultural con Perspectiva de Género y en el diseño de la Estrategia de Capacitación con Perspectiva de Género, así como en diversas actividades encaminadas a la incorporación de la perspectiva de género al interior de esa dependencia. En el Instituto Nacional de las Mujeres se desempeñó como jefa de Departamento de Vinculación Internacional y posteriormente como subdirectora de Cooperación Internacional, desarrollando mecanismos de acciones de cooperación internacional para el desarrollo enfocados en la promoción de derechos humanos de mujeres y niñas con instituciones homólogas en otros países, así como dando seguimiento a la Agenda Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas. Durante su trayectoria cuenta con la asistencia y participación en diversos cursos, talleres y seminarios en materias de igualdad de género a nivel nacional e internacional. Sin más, y con mucho gusto, le cedo la palabra a Tania. Muy bien. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que están involucradas en este evento, en la organización. Muchísimas gracias por la invitación, por la convocatoria, ¿no? Muchas veces llegamos a un evento y ya está todo listo, tanto como asistentes como las personas que participamos como ponentes. Y lo cierto es que detrás de estos espacios tan importantes, pues hay una coordinación muy importante, ¿no? Hay desvelos, hay sacrificios y hay un tiempo invertido muy grande. Entonces yo primero que nada les agradezco muchísimo por la invitación y por la organización de este evento. Como ya lo mencionó Débora en la mañana, pues este es un espacio de intercambio, de análisis, de discusión, de retroalimentación y que ante el actual contexto, sin duda, pues se ameritan estos espacios, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el día de hoy yo vengo a conversar con ustedes un poco sobre las mujeres y el COVID-19, esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando día con día. Aquí tenemos una presentación que les preparé y pues bueno, a manera general, pues estamos ya prácticamente a un año de que inició COVID-19, en donde los gobiernos de todo el mundo pues han tenido que implementar una serie de medidas sanitarias
que principalmente incluyen bastantes restricciones, ¿no?, a la movilidad, al comercio, y que una de ellas, que es la que más se ha utilizado, pues es el confinamiento, ¿no? Esto es estar en nuestros hogares con el fin de evitar la propagación de este virus. Bueno, esto también nos ha generado una pérdida de empleos muy importante, lo que ha afectado a la economía. Tenemos sistemas de salud que en muchas ocasiones se han visto rebasados, que están colapsados, ¿no?, por esta nueva realidad que pues nos ha tomado, no sé si decirlo por sorpresa o no, pero que sí nos ha llevado a implementar nuevas medidas que anteriormente no se consideraban. Estamos también ante una nueva realidad en la que tenemos modelos educativos alternativos, ¿no? Y este último tema nos daría para hablar una sola sesión solamente de esto y de lo que ya se ha comentado en el panel anterior con las colegas que hablaron sobre la brecha digital, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. En este contexto tan importante que estamos viviendo, pues es importante hablar sobre qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que son jefas de familia? ¿Qué pasa con las mujeres que se encuentran o se encontraban en el sector informal de la economía, del trabajo? ¿Qué pasa con las mujeres cuidadoras, cuando sabemos que de por sí ya existía una doble y triple jornada previo a la pandemia y que bien ejemplificó Balbina al principio con datos sobre cuánto tiempo dedican hombres y mujeres al trabajo de cuidados, al trabajo del hogar, ¿no? ¿Qué está pasando con las mujeres que ahora están también liderando pues la educación en casa, ¿no? Aquí, si ustedes pueden ver, tenemos una imagen que pareciera muy graciosa, pero que en realidad ejemplifica muy bien la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación en donde las mujeres solo tienen que hacerse responsables del trabajo, sino también del hogar, lo que implica la alimentación, preparar alimentos en la mañana, en la tarde, en la noche, el tema de la limpieza, el tema del cuidado de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, el cuidado de niñas y niños, ¿no? El tema de la escuela en casa, como ya lo mencioné, que además nos abre todo un panorama de nuevos retos, ¿no? Ahora muchas madres tienen que estar también abiertas a la utilización de estos equipos, dígase celulares, dígase laptops, dígase tabletas. Entonces estamos ante una nueva realidad que en realidad no es igual para hombres y para mujeres, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente. Aquí en la imagen vemos que el hombre sí está como un poco sorprendido de todo lo que tiene la mujer a su alrededor, pero bueno, falta la parte en la que también los hombres toman partido de lo que les corresponde, ¿no? Algo que es bien importante y que quiero mencionar es la paternidad, por ejemplo, es una responsabilidad, sí, pero también es un derecho gozoso, ¿no? Los hombres también tienen ese derecho de cuidar a sus hijas e hijos, de convivir con ellos, de aprender con ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que igual, como les comento, nos da para una reflexión muchísimo más grande, pero aquí lo importante es decir que las mujeres no están en la pandemia de la misma situación que los hombres, y no traigo muchas estadísticas, pero sí Balbina en el tema del trabajo de cuidados y del trabajo del hogar fue muy clara en esta información, ¿no? que tenemos y que no habla de una opinión personal, sino de una realidad que estamos viviendo. Si podemos darle a la siguiente, por favor. Bien, hace unos momentos hablamos del confinamiento, lo que lleva el confinamiento, que es estar dentro de los hogares para evitar esta propagación. Y aquí es muy importante que hablemos de un tema. Es en realidad que existe
existe un vínculo entre el confinamiento y la violencia hacia las mujeres. Vamos a reflexionar ahora sobre esto. Y bueno, aquí tenemos una lámina que nos habla sobre qué tipos de violencia hacia las mujeres existen. Yo retomé la información de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley que se publicó en 2007 y que específicamente nos habla de los tipos de violencia y los clasifica como violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica, sexual y otras formas análogas. Esto es muy importante lo que menciona la ley. La ley no es exhaustiva. Entonces, incluye esta redacción y otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Aquí quisiera poner un ejemplo, que es el tema. En 2007 no se incluyó como parte pero actualmente existen mayores investigaciones, mayores que nos llevan de una violencia obstétrica que existe, por ejemplo, cuando las mujeres se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y esto es antes, durante y después del parto, ¿no? Esta ley también nos habla de realidades, es decir, en qué ámbitos se puede dar este tipo de violencia hacia las mujeres, y nos incluye el ámbito familiar, el ámbito laboral y docente, y en la comunidad. Aquí es muy importante este último ámbito porque tenemos y debemos tener presente los ataques de los que han sido víctimas personal de la salud en las calles y transporte, ¿no? Recientemente, por esto que deriva de la pandemia y de una serie de razones de decir, bueno, ¿qué es? Entonces aléjate, entonces no quiero que estés cerca de mi casa, no quiero tenerte cerca de mi familia, y entonces es fácil que lleguemos ahora a la agresión hacia las personas que finalmente son las que nos están ayudando en la lucha contra esta enfermedad. Entonces, bueno, el confinamiento aumenta las mujeres sin niños. Siguiente, por favor. Aquí un poco de datos que son muy ejemplificadores de la situación que viven mujeres y niñas en México. Tenemos primeramente que 66 de cada 100 de 15 años o más en el país ha habido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. Esto es un dato muy fuerte, es un dato que nos hace evidente que la violencia contra las mujeres es real, que no es un invento, no es un invento de ahora, no es una moda, ¿no? Es una situación real que se vive. Otro dato que tenemos y que aquí destaqué un poco en negritas es que 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación. Por pareja sentimental, entiéndase, novio, esposo, concubino. Es decir, esta persona es la principal o al menos sí ocupa un porcentaje importante en cuanto hacia las agresiones y la violencia que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Estos datos son del ENDIRE 2016 y esta es una encuesta, su nombre completo es Encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, es levantada por el INEGI y estos datos son de 2016. Del lado derecho tenemos también datos de INEGI también, y estos son un poco más recientes. Nos habla que entre enero y septiembre de 2020, es decir, del año pasado, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar, ¿no? Esto es importante. Y bueno, la imagen también nos habla sobre diversos tipos que existen, ¿no? De violencia y que se pueden ejercer. No solamente son golpes, no solamente son malas palabras. La violencia se ejerce también cuando existen carencias económicas, cuando existen carencias o más bien dichos que afectan la salud psicológica de las mujeres. Entonces, esto es un poco datos que nos ejemplifican cómo estamos en cuanto hacia la violencia. Y si pasamos a la siguiente, por favor, aquí podemos ver entonces el vínculo
¿no? Entre el hecho de que, derivado de la pandemia, una de las principales medidas que se ha tomado ha sido el confinamiento. El confinamiento que remite a las mujeres a sus hogares, donde los hogares no son un lugar seguro para las mujeres. Por el contrario, y considerando las cifras que tenemos sobre quién agrede a las mujeres y los espacios en donde la violencia se incrementa hacia ellas, podemos decir que los hogares son un lugar peligroso para las mujeres, ¿no? Tenemos este confinamiento, estamos ante una situación de violencia doméstica y entonces podemos hacer ese vínculo, ¿no? No siempre las medidas que se toman se analizan desde la perspectiva de género y esto es algo bien importante, ¿no? Que tenemos que hacer y que tenemos que empezar a implementar. Ahora, vamos a pasar a un tema que es el tema de las denuncias, ¿no? El hecho de que no se denuncie toda la violencia que se ejerce no quiere decir que no exista. También surge algo que últimamente ha puesto en debate a muchas partes de la sociedad, ¿no? Cuando las mujeres deciden ya sea denunciar o hacer pública la violencia de la que fueron víctimas, es muy triste ver agresión hacia las mujeres que se atreven a dar ese paso, ¿no? En lugar de cuestionar por qué los hombres están ejerciendo esta violencia, ¿no? Es muy fácil hacer juicios de valor, es muy fácil emitir críticas destructivas, pero lo cierto es que es injusto hablar desde la situación privilegiada en la que nos podemos encontrar, ¿no? Muchas veces podemos decir, es que esa mujer vive violencia porque quiere. ¿Cómo puede ser posible que no salga de su círculo de violencia? Bueno, eso a lo mejor lo puedo decir yo, que soy una persona profesionista, que tengo el apoyo de mi familia, que tengo una casa donde vivir, que he trabajado por muchísimos años, pero no va a ser la misma situación de una mujer que no tuvo la oportunidad de estudiar, tampoco tuvo la oportunidad de trabajar, que vive en una casa que no es suya, que tiene 3 hijos a su cargo. Entonces, no podemos emitir estos juicios a la ligera. No podemos hablar siempre desde nuestra posición, porque entonces eso nos vuelve egoístas y nos ciega a todo un panorama real y caótico y complicado y difícil que las mujeres enfrentan en el marco de la violencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también ahora con el tema del confinamiento, pues problemas en el acceso a la justicia, ¿no? Si los teníamos antes de la pandemia, pues ahora los seguimos teniendo, ¿no? También, es decir, ¿qué pasa una vez que yo me atrevo a denunciar una agresión, ¿no? ¿Cuáles son los procesos que se siguen para garantizar mi protección, para garantizarme una solución adecuada a este problema que estoy viviendo, ¿no? Aquí, y lo dejo únicamente para la reflexión personal, actualmente está en debate el tema de las marchas que están realizando muchos colectivos de mujeres que se han organizado y que exigen un acceso a la justicia, que exigen una prevención de la violencia, que exigen una reparación del daño, que exigen esta transformación cultural, ¿no? Y entonces se ha puesto en debate porque muchas personas también dicen, bueno, es que las marchas son violentas, las marchas es que están rayando la pared, es que están destruyendo un muro, es que están destruyendo un monumento. Y aquí yo de verdad quisiera que reflexionáramos muy en lo personal. Entonces, ¿cuánto vale la vida de una mujer y de una niña? ¿Es más importante una construcción que la vida de estas mujeres y estas niñas? Sí, por supuesto que tenemos que hablar de manifestaciones pacíficas, por supuesto que podemos acudir a las instancias a denunciar, por supuesto que podemos protestar pacíficamente, pero ¿qué pasa cuando se agotan todos estos medios, ¿no? Y aquí quisiera exhortarles a que investiguen un poco el caso de Marisela Escobedo, ¿no? Y no nos vayamos muy lejos, Netflix hizo un documental muy importante y muy ejemplificador que se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, si no mal lo recuerdo.
Maricela Escobedo, y les comento brevemente, es una mujer que en Chihuahua le asesinan a su hija de aproximadamente 16 años. El agresor de esta chica es su propia pareja personal, ¿no? El papá de sus hijos. Esta mujer emprende una investigación y una lucha con sus medios para lograr dar con esta persona, ¿no? Hay una situación ahí de impunidad gravísima, ¿no? Ahí tristemente se ejemplifica la carencia de las instituciones que muchas veces tenemos en el país. Y bueno, finalmente Maricela Escobedo hace lo que las personas quieren, ¿no? Lo que algunas personas quieren que haga. Maricela acude a denunciar a las instancias, Maricela ayuda a las instancias a encontrar a esta persona, Maricela marcha pacíficamente, Maricela protesta pacíficamente afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, y es ahí en donde la asesinan, ¿no? La asesinan, y la asesinan porque este hombre que en principio asesinó a su hija, ya se había involucrado en una organización del crimen organizado, ya esto estaba haciendo como que mucho ruido, ya no estaba como dispuesto a que se siguiera exponiendo su nombre y Entonces asesinan a Maricela Escobedo enfrente del Palacio de Gobierno de Chihuahua, ¿no? Entonces, como les comenté, esto solo lo dejo para la reflexión personal, es decir, ¿qué pasa cuando agotamos todas las instancias para exigir justicia? Tenemos personas que tienen derechos. Entonces, esto es algo importante que tenemos que considerar, ¿no? Después vamos a dar paso a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí traigo datos de ONU Mujer, a esta nueva realidad que estamos viviendo. Tenemos que existe una mayor exposición a la explotación sexual de las mujeres y jóvenes en contextos de informalidad laboral o precarización de condiciones de trabajo, ¿no? Estas dos últimas situaciones, pues son situaciones que estamos viviendo no solo en México, en varios países, y que exponen a las niñas de esta manera al no contar con recursos para su sobrevivir. Que existen mayores obstáculos para acceder a servicios esenciales por parte de mujeres y jóvenes que están en situaciones de mayor vulnerabilidad o que enfrentan múltiples formas de discriminación. ¿Qué tipo de servicios? Y aquí lo tenemos: falta de acceso a los servicios básicos de salud sexual y reproductiva debido al cambio en las prioridades de atención en el sector salud. Esto es una realidad, y es una realidad que viven, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿no? Antes, durante y después de su parto, y que es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Otro servicio, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de la educación. ¿Qué pasa? Sí, ahora estamos en una realidad en la que las niñas y niños están tomando estas clases en línea. ¿Y qué pasa por una cultura que vivimos en México de sí a las clases? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que están en zonas rurales, donde no solo no hay internet o teléfonos celulares o una laptop? En zonas donde no hay luz, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que analizar siempre toda esta realidad que no siempre es la nuestra, que nos surgió, en el que afortunadamente encontramos. Si damos a la siguiente, por favor. Bien, pues obviamente al hablar del tema de igualdad, al hablar de derechos humanos de las mujeres, al hablar de desarrollo, pues también es muy importante decir que las mujeres no solo somos víctimas, ¿no? Ya hablamos un poco de la violencia, ya hablamos un poco de la realidad que se vive de forma distinta, ya hablamos un poco de algunos ejemplos sobre la diferencia entre mujeres y hombres al momento de atender un trabajo, atender a las hijas e hijos, pero es muy importante también saber que las
mujeres no solo somos víctimas, también somos agentes de cambio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres durante el COVID-19? Las mujeres se encuentran en la primera línea de atención, ¿no? Un dato que nos trae el Banco Interamericano de Desarrollo es que debido a esto las mujeres se encuentran en mayor riesgo de contagio, ¿no? Y lo que dice el BID es en la región, y por la región se refiere a América Latina y el Caribe, la mitad del personal médico y más del 80% del personal de enfermería son mujeres, el porcentaje más alto en el mundo. Entonces, sobre esto podemos obtener dos reflexiones. ¿Las mujeres están más expuestas al contagio? Sí. Sí, y eso es algo que se tiene que atender, eso es algo que desde los gobiernos es responsabilidad otorgar los equipos necesarios, las medidas necesarias. Bueno, ahora tenemos el tema de la vacunación, que tiene al personal médico como prioritario, pero también las mujeres están haciendo la diferencia en esta lucha, ¿no? Las mujeres se levantan día con día, dejan a sus familias en sus casas, se dirigen a sus lugares de trabajo y están haciendo la diferencia en esta lucha. Entonces, yo creo que es muy importante siempre considerar esta dualidad de las cosas, ¿no? Sí enfrentamos la vida de forma distinta a los hombres, pero también somos personas que estamos haciendo un cambio, que estamos en el día a día, que estamos involucradas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí una diapositiva que está un poco enfocada en las acciones gubernamentales que se han empleado. Y bueno, pues sabemos que existe un marco legislativo amplio. Tenemos leyes para todo o casi para todo. El tema de la implementación de esas leyes es totalmente distinto y también podríamos tener una sesión completa para hablar de ello. Pero bueno, a nivel de marco legislativo, pues sabemos que hay un marco legislativo fortalecido. Tenemos como una fortaleza, y eso lo digo desde mi muy personal punto de vista, una fortaleza en México que tenemos es el INEGI. El levantamiento y análisis de esta información. México es líder en el levantamiento de información en América Latina, ¿no? Año con año en México se organiza un encuentro que tiene que ver con estadísticas de género, en donde se invitan a otros países y se intercambian experiencias. Eso es algo muy importante, ¿no? Tenemos que medir para hacer políticas y solamente los datos nos pueden visibilizar claramente la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Hablando de a nivel institucional, pues en México tenemos diversas instituciones. Yo aquí únicamente incluí CONAVIM e Mujeres, pero ya Balbina también en la mañana hablaba de FEBIMTRA, ¿no? de todo este aparato institucional que no siempre se encuentra en las mejores condiciones, ni con el mejor presupuesto, ni con el personal suficiente para atender las problemáticas que atienden, ¿no? Pero finalmente están ahí y están en esta lucha también día con día, ¿no? También existen otros mecanismos con centros de justicia para las mujeres. Con datos del 2020, pues tenemos que existían 50 centros de justicia distribuidos en 28 entidades federativas. Y brevemente les comento qué es un centro de justicia para las mujeres. Pues es un lugar en donde se ofrecen servicios integrales de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Este es un espacio en el que se reciben a las mujeres. También reciben en muchos de ellos a sus hijas e hijos y les dan una atención jurídica, una atención psicológica, y no solo eso, sino que también en muchos de ellos las preparan con algunos oficios, porque pues la realidad es que muchas de estas mujeres tampoco accedieron al mercado laboral, no pudieron terminar una carrera, no pudieron practicar un oficio. Entonces, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cómo garantizar una independencia económica que nos ayude a
de este ciclo de la violencia, ¿no? Que entonces yo diga, no puedo no regresar con mi agresor porque puedo acceder a un trabajo, porque puedo darle de comer a mis hijos, porque puedo vivir en un lugar que yo pueda costear, ¿no? Aquí, por ejemplo, no mencioné a la Red Nacional de Refugios, pero también es una red de refugios, ¿no? Como su nombre lo dice, algunos en mejor condición que otros, pero son importantes también en la atención hacia la violencia contra las mujeres como mecanismos alternativos y como mecanismos que están también luchando por atender los vacíos gubernamentales que existen en esta situación. Otro ejemplo que retomo aquí es la iniciativa Spotlight, ¿no? Es una iniciativa internacional que con muchísimos esfuerzos ha logrado, o está logrando, mejor dicho, coordinar a diversas instancias de Naciones Unidas en México, a nivel de gobierno federal, a nivel de gobiernos estatales y muy importante a nivel de gobiernos municipales, ¿no? Una crítica que se hace mucho es que a nivel internacional se discuten, ¿no? Se hacen unas discusiones de días enteros, ¿no? Y se adoptan documentos y luego los documentos pues ahí se quedan, nadie los lee, nadie los implementa, nadie los retoma al momento de construir. Y a nivel federal existe la misma crítica, ¿no? A nivel federal existen políticas, existen leyes, pero ¿cómo estamos a nivel estatal? ¿Cómo estamos a nivel municipal? Esta necesidad de permear lo que se está construyendo en un nivel, por así decirlo, arriba, ¿cómo logramos que eso permee abajo? Que es en donde las mujeres están en el día a día sufriendo no solo de violencia, sino también de desigualdad, sino también de pobreza, que todo al final va unido, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Algo que me parece muy importante retomar y que es parte de las acciones gubernamentales que se han empleado a raíz de esta pandemia, pues fue la declaración que se hizo como servicios esenciales los refugios, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, guarderías, estancias infantiles y no solo eso, sino también se está buscando asegurar el funcionamiento de todos los servicios ministeriales, administrativos, judiciales que atienden la violencia contra las mujeres. Es decir, hubo una pausa en todas estas instituciones en el momento en el que inició la pandemia, porque teníamos que estar en casa, porque no nos podíamos reunir, porque muchos servicios de este tipo no se pueden hacer desde una computadora o desde un teléfono. Entonces se declaran esenciales y se tiene que garantizar que las mujeres tengan esta atención que necesitan aún en pandemia y, como lo mencionamos antes, todavía más, porque entonces están confinadas en un lugar que en su mayoría no es seguro para ellas y con un agresor que puede estarlas violentando más ahora que están en el mismo lugar, ¿no? Otra cosa muy importante también fue el fortalecimiento de la línea de emergencia 911, o este mecanismo que busca el mecanismo de percepción y de identificación, localización y atención de las mujeres y niñas víctimas de violencia. Esto me parece que fue una iniciativa súper este que se tiene que reforzar y que no solo eso, sino que además se tiene que difundir para que las mujeres sepan que este primer mecanismo de contacto puede serles de mucha utilidad en un momento de violencia. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas cosas que identifiqué sobre qué falta por hacer, ¿no? Y me impresioné mucho hace un momento cuando preguntaron a Balbina por qué en 20 años no se ha logrado la igualdad, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Y qué bueno que no me tocó a mí, pero sí quiero retomarla porque yo identifico que el cambio cultural es necesario.
necesitamos lograr este cambio cultural desde la educación en casa, desde la educación en escuelas, a nivel personal, ¿no? Muchas veces, aunque seamos servidoras, servidores públicos, aunque estemos en cualquier, digamos, instancia de los poderes en México, sea legislativo, ejecutivo, judicial, muchas veces sigue permeando en nuestro ser los estereotipos que tenemos, ¿no? La forma de pensar que traemos, ¿no? Entonces, si yo soy un juez, pero entonces vienen y me dicen que esta mujer fue víctima de violencia, yo voy a decir, bueno, pero es que ella se casó con él, es su esposa. Hay una frase muy, muy utilizada que de verdad es fatal. Tiene que cargar con su cruz porque no sé por qué, ¿no? Pero eso es lo que dice. Entonces, lograr este cambio cultural desde las personas es, desde mi punto de vista, la clave para que en unos años logremos la igualdad de género, eliminemos la violencia y empoderemos a las mujeres, ¿no? Ahora tenemos también que reconocer los impactos diferenciados de la pandemia en mujeres y hombres, ¿no? Un poco de lo que ya hemos comentado, un poco de lo que ya hemos comentado hace tiempo. No estamos viviendo igual mujeres y hombres esta situación. Y también tenemos que poner a las mujeres y niñas en el centro de respuesta ante la pandemia, es decir, soluciones con perspectiva de género y un enfoque interseccional. En la medida que esto sea posible, el cambio en la realidad que estamos viviendo día a día va a ser notorio, ¿no? Esto es algo que necesitamos hacer, que necesitamos analizar, que yo en verdad les invito a leer un poco más, a interesarse sobre qué es la perspectiva de género, cómo se puede aplicar. La perspectiva de género se puede aplicar en todos lados, en todos los sectores, en todas las actividades, porque lo único que necesitamos es tener esa noción de cómo está afectando una situación a hombres y mujeres y cómo esto no siempre se tiene que atender de una forma igual para todos, ¿no? Algo que aquí quiero comentar y que me parece que a mí me ayudó mucho a entender y a transmitir un poco de este conocimiento es que se confunde el tema de ser idénticos con el tema de la igualdad de derechos, ¿no? Y aquí yo quiero aclarar eso. Las mujeres no queremos ser idénticas a los hombres. No lo queremos ser. Las mujeres queremos tener igualdad de derechos con los hombres. Se habló ya hace unos momentos en otra ponencia de la igualdad sustantiva, es decir, 3 cosas: igualdad de acceso, de oportunidades y de resultados. Entonces, no, las mujeres no queremos ser idénticas a los hombres. Las mujeres queremos que se respeten nuestros derechos en la misma condición que a los hombres. Eso es muy importante, porque yo he hablado con muchas personas y siempre me dicen, ay, Tania, es que ustedes quieren ser idénticos a nosotros, pues obviamente nosotros somos más fuertes, nosotros somos... No, esa no es la discusión. No queremos ser idénticas a los hombres, queremos igualdad. Y son 2 cosas distintas. Esa era solo una pequeña intervención. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué falta por hacer? Bueno, pues falta difundir información para que las mujeres víctimas de violencia sepan en dónde pueden recibir servicios de apoyo, especialmente en estos momentos en los que estamos en confinamiento, en los que muchas mujeres están conviviendo en el día a día con sus principales agresores. Tenemos también que monitorear datos y registros públicos de violencia antes y después del confinamiento en los hogares. Eso va a ser muy importante también para la generación de
futuras políticas públicas. Y tenemos que incluir perspectiva de género en las acciones enfocadas en la recuperación post-pandemia. Es decir, viene un proceso de reactivación económica muy importante y tenemos que incluir perspectiva de género en todas las acciones que se generen, en todas las decisiones que se tomen, en todos los proyectos e iniciativas que se van a implementar, porque necesitamos soluciones que incluyan esta perspectiva de género y que nos ayuden a alcanzar la igualdad, a lograr este empoderamiento de las mujeres en todos los sentidos, político, económico, social. Eso es a grandes rasgos lo que considero que falta por hacer. Si vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué falta por hacer también? Pues esta coordinación con organizaciones de la sociedad civil, involucrarles en la toma de decisiones. Tenemos que hablar de temas de financiación, tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de generar espacios de intercambio, ¿no? Esto también aplica para la academia, ¿no? También un poco el tema se tocó en la ponencia de Valeria. Tenemos que trabajar en conjunto, no tenemos que estar sectorizados, no tenemos que estar en una situación de rivalidad, no tenemos que enojarnos por si se nos corrige algo, no tenemos que tomar estas actitudes que lejos de construir una mejor sociedad, un mejor México, nos llevan a retrocesos, ¿no? Para el caso también con el sector empresarial, aquí, por ejemplo, retomo que entiendo que ya se está trabajando también estos convenios con algunas cadenas hoteleras para que puedan fungir como refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, ¿no? El sector empresarial tiene la capacidad para no solo financiar, sino también hacer donaciones en especie, ¿no? Que puedan ayudar en la atención de las mujeres que están sufriendo violencia, que están sufriendo alguna situación desafortunada. Por supuesto, el tema de la inclusión es muy importante. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí yo incluí algunos temas pendientes de analizar. Incluí el tema de la brecha digital de género, que ya anteriormente se habló de ello, y que bueno, se incrementa ante esta situación en la que no todos estamos en la misma posición, ¿no? Al momento de recibir educación en casa, al momento de trabajar en casa, el tema de la educación aquí es muy importante. Otro tema pendiente de analizar es el tema de las mujeres migrantes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? La migración no se ha detenido en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres migrantes? ¿Qué pasa con mujeres y niñas en situación de calle? Y esto es muy importante. Aquí lo quiero retomar porque muchos países, como hemos visto en noticias, en diarios, en los medios de información, muchos países decidieron implementar medidas de toques de queda, ¿no? Sí, es una medida enfocada en prevenir los contagios entre la población, pero yo me pregunto si estas medidas se detuvieron a pensar en las personas que se encuentran en situación de calle. No lo sé, habría que investigar un poco más, ¿no? Pero no podemos obviar. Tenemos también un tema pendiente de analizar, que creo que son las afectaciones psicológicas derivadas de la pandemia, que es algo bien importante, que es un tema que debemos considerar, es un tema de salud finalmente, ¿no? La salud física sí, pero también la salud mental es un tema fuerte, es decir, cómo se han detenido los servicios que atienden este tipo de salud, y que en principio quizá no se está considerando como una atención esencial, ¿no? Como un servicio esencial, pero que sí lo es, ¿no? Que sí lo es, y que el confinamiento, ir a algún lugar, y no hablo de cosas superficiales como ir de compras, no, hablo de cosas como poder caminar libremente en la calle, no vivir con este miedo de, chin, ya me contagié, voy a contagiar a mi familia, no puedo ir
a un parque, ¿no? O sea, este tipo de cosas que estamos viviendo es también un tema que se tiene que analizar. Tenemos también la implementación de acciones afirmativas, ¿no? Es un tema pendiente porque en la recuperación post-COVID-19 la desigualdad va a estar presente y tenemos que implementar acciones afirmativas. Brevemente les comparto porque hay muchas personas detractoras de las acciones afirmativas, dicen que es discriminación, dicen que no tienen por qué existir, pero miren, un ejemplo muy claro de por qué sí tienen que existir las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son medidas temporales, eso es importante. Son medidas temporales que se implementan para lograr o se implementan en el proceso de lograr la igualdad. Un ejemplo claro es la separación de hombres y mujeres en los vagones del metro, ¿no? Es una medida temporal porque el ideal a alcanzar es que un día mujeres y hombres podamos transportarnos en el metro de la Ciudad de México sin que las mujeres sean agredidas sexualmente. Ese es el fin. En lo que llegamos a eso, y dado el número de denuncias de acoso, de violencia que existen y que están registradas, se tienen que implementar esta medida. En lo que llegamos a que un día hombres y mujeres podamos utilizar y transportarnos en un medio como lo es el metro de la Ciudad de México sin que nadie sufra agresión en ningún sentido, ¿no? Que no exista este tipo de violencia. Y bueno, eso va a tardar un poco porque ya hablamos de la necesidad de un cambio cultural, de cómo desde la familia, en la educación, en el trabajo, tenemos que ir modificando estos patrones. Y entonces tenemos que hablar de acciones afirmativas. Es un tema pendiente que tenemos, pero que no debemos clasificarlo tajantemente en principio como algo que está mal. Tenemos que ir más allá, tenemos que buscar ejemplos que nos ayuden a visibilizar por qué sí tenemos que hacerlo o por qué no, en el caso que sea necesario. Ahora, si podemos ir a la siguiente, por favor. Yo aquí les incluí algunas desde... Creo que está buenísimo. ¿Sí? Me parece que esta es justo tu última diapositiva. Y nada más para irte diciendo que cerremos porque ahí tenemos algunas preguntitas de muchas personas, pero te dejo cerrar a gusto. Súper. Solamente aquí les incluí algunas fuentes de información. Tenemos a ONU Mujeres, el segundo es la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos, que además en su página de internet tiene un apartado específico que está analizando el tema de las mujeres y el COVID-19. En DIRE, de INEGI, como ya se los mencioné, los boletines de desigualdad en cifras de las mujeres y una publicación que se hace de manera anual, que es la publicación Mujeres y Hombres en México, que es una publicación de datos estadísticos que nos ayuda a visibilizar bastante bien la realidad en la que nos encontramos. Y bueno, la siguiente, ahí les dejo mi correo personal y pues muchísimas gracias. Aparece el agradecimiento y muchísimas gracias. Aquí estoy a la orden. Tania, creo que ha sido súper interesante. No me he visto, pero yo estoy aquí tomando nota de todo lo que dices y tenemos muchísimas preguntas. Te voy a comentar varias de una vez para que, pues no sé, para que las respondas a tu gusto. Aquí tenemos una que si bien no te tocó lo de los 20 años de que no hemos alcanzado la igualdad, también está difícil, nos dicen. El problema de las denuncias es que los dejan libre luego y ellas siguen expuestas. ¿Qué piensas se podría hacer al respecto? También por ahí tenemos cómo incorporar a los varones a las actividades de cambio cultural desde casa y con esta situación de pandemia. Y también dicen que sobre el tema de suicidios durante la pandemia. Ahí resumí un poco, pero te dejo, tenemos como otros 5 minutos para que hagas tu magia. Súper. No, rapidísimo. Les agradezco muchísimo por las preguntas. Sí, o sea, ¿qué pasa después de que una mujer se atreve? Porque al final requiere valor para ir a denunciar una situación tan grave que se vive, ¿no? Las medidas de protección
creo que son bastante eficientes en este sentido, ¿no? Una persona que te está violentando constantemente, una persona que te dice te voy a matar, es una persona que está pensando en hacerlo, ¿no? Debemos investigar muchos casos en los que las mujeres se atrevieron a denunciar y después fueron asesinadas. Entonces, se tienen que implementar medidas de protección efectivas, ¿no? Para estas mujeres. Existen las medidas cautelares también, ¿no? Que nos pueden ayudar a sentirnos seguras, a poder caminar por la calle, y que solamente en el momento en el que la justicia se empiece a implementar de manera correcta, en el momento en el que se empiece a eliminar la impunidad, creo también que va a ser un momento en el que los hombres agresores, no estoy hablando de los hombres en general, sino de los hombres agresores, van a empezar a detenerse y van a empezar a pensarlo más antes de cometer este tipo de atrocidades, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que ese caso que estaba El cambio cultural y cómo incluir a los varones. No, nada más para comentar que ese caso que estabas comentando de Marisela Escobedo, que tenga la oportunidad, pues creo que en este tipo de discusiones hay más preguntas que respuestas, pero sigue comentando sobre la parte cultural. Bueno, pues cómo incluir a los varones en este cambio cultural, en la inclusión, en el hogar. Pues bueno, primero que nada decirles que hombres y mujeres somos personas perfectamente funcionales. Hombres y mujeres vivimos en un espacio y por lo tanto, en principio, nos corresponde a ambos mantenerlo cuidado, preparar los alimentos, ¿no? Los tres, creo que, y no siempre por culpa suya, pero siempre ha existido esa costumbre de que el hombre tiene que ser atendido, que la mujer tiene que servirle a todos, después a ella, que la mujer tiene que encargarse de todas las labores del hogar. Bueno, pues yo les tengo una mala noticia, eso no es así, eso no está bien. Los hombres son adultos en su momento perfectamente funcionales, y desde la educación en el que un niño puede colaborar en casa, se le tiene que inculcar que, al igual que sus hermanas, hermanos, tiene que lavar trastes, tiene que servirse su comida, tiene que lavar su ropa en el momento que así sea preciso. Y tenemos que dejar de lado todas estas frases de yo sí le ayudo a mi esposa en la casa, porque eso está mal. No es que tú le ayudes a tu esposa en tu casa, sino que tú te responsabilizas de tu hogar también, ¿no? Y eso aplica para los trabajos de cuidado, de limpieza con los hijos e hijas. Es un cambio que tenemos que empezar a reflexionar desde lo personal, en la familia, en las escuelas, ¿no? En los trabajos, en las iglesias, en todos los lugares, ¿no? Tenemos que lograr este cambio, y un poco con estos ejemplos se puede empezar a lograr. El tema de los suicidios en pandemia, pues es un poco lo que les comentaba de este tema pendiente, la salud mental, que tiene que estar al mismo nivel de la salud física, ¿no? Evidentemente, tenemos que ver la información, datos estadísticos en dónde nos encontramos respecto a las personas que padecen depresión, cuáles son los mecanismos que les ayudan y cuáles de estos mecanismos durante la pandemia y debido al confinamiento, a las restricciones de movilidad, no son posibles implementar, y cómo va a afectar esto, que desafortunadamente se tiene registro también de que están cometiendo suicidios, ¿no? Entonces es algo que nos da para muchísimo más, pero desafortunadamente estamos en tiempo, y eso es lo único que les puedo comentar por el momento. Pues Tania, muchísimas gracias. La verdad que una ponencia súper interesante, con muchas cosas a reflexionar, a masticar. Estoy segura que va a dar el fin de la semana, un mes, y yo voy a estar como todavía pensando al respecto. Como dices, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo tu participación. De verdad, fue súper enriquecedora. Y sin más, ahorita en este momento yo le voy a ceder la palabra a
a Cristian. Le voy a dar unos momentos a Cristian para que se logre conectar y le cedo la palabra para continuar con nuestro siguiente panel.